Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy, viernes 24 de mayo del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias de la política y empiezo con cosas que están pasando en la Fiscalía justo después de que la Junta Nacional de Justicia dispusiera la destitución de Patricia Benavides, como les contaba en el podcast de ayer. La tercera sala constitucional de la Corte Superior de Lima le ha cursado un oficio al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ordenando que se cumpla de manera inmediata su sentencia que ordena reponer como fiscal suprema a Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación, que fuera inhabilitada por el Congreso. Según argumenta este tribunal, pese a que el Congreso tiene la potestad de apelar y cuestionar su decisión en una segunda instancia, el hecho de que Ábalos esté próxima a cumplir 68 años y por tanto acercándose a la edad máxima para cumplir ese rol, hace que esperar más tiempo, según el tribunal, para reponerla en el cargo, genere el riesgo de que no se le pueda reparar adecuadamente, por lo que ese tribunal considera que ha sido una vulneración a sus derechos. Cabe recordar que el Congreso aprobó en el 2023 inhabilitar a Ábalos para ejercer cualquier cargo público durante 5 años, acusándola de haber infringido la Constitución por haber suspendido la investigación contra Pedro Castillo cuando ella era fiscal de la Nación. El pasado 14 de mayo, la tercera sala constitucional declaró fundada en parte la demanda de amparo que había presentado Zoraida Ábalos ante el Poder Judicial, debido a que consideró que el Congreso no había motivado, es decir, no había fundamentado debidamente qué exactamente era lo que le estaba imputando a Ábalos como infracción constitucional. La orden de reponer a Zoraida Ábalos se conoció tan solo horas después de que la Junta Nacional de Justicia acordara por unanimidad destituir a la también ex fiscal de la Nación Patricia Benavides por haber removido a la fiscal suprema Bersabe Revilla, o fiscal superior, si no me equivoco, quien investigaba a su hermana Emma Benavides por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de resolver a favor de procesados por narcotráfico. Tras la reposición de Ábalos, la Junta de Fiscales Supremos volverá a tener 4 miembros, el quórum necesario para sesionar y elegir así pues a un fiscal de la Nación que reemplace a Villena, quien actualmente ocupa ese cargo de manera interina. Dicho sea de paso, he visto declaraciones que ha dado Zoraida Ábalos en las que cuenta cómo cuando recién llegó el caso de la jueza Emma Benavides a la Fiscalía, ella dispuso que no fuera ese caso al despacho de Patricia Benavides, quien todavía no era fiscal suprema. Esto por razones obvias, porque se trataba de su hermana y tenía pues un evidente conflicto de interés. Pero Ábalos cuenta que Benavides la fue a buscar y le dijo que ella era una persona imparcial y que no había razón, en su criterio, para no asignarle ese caso. En fin, como les comentaba en el podcast de ayer, la Junta Nacional de Justicia ha mostrado pues con bastante claridad cómo Benavides, entre comillas, instrumentalizó los recursos humanos y logísticos del Ministerio Público para satisfacer sus intereses personales, como cita la República. Es decir, violó sus deberes como fiscal de la Nación para favorecer a su hermana, pesando sobre esta última acusaciones de enorme gravedad, como las de presuntamente recibir sobornos a cambio de liberar narcotraficantes. Yo siempre les digo que Benavides es una figura que puede evocar pues distintas apreciaciones políticas. Algunos pueden valorar mucho que ella tenido la determinación de avanzar con las investigaciones contra Pedro Castillo, cosa que por ejemplo Zoraida Ábalos no hizo. Pero este comportamiento en particular, el de incurrir y actuar con evidente conflicto de interés para favorecer a su hermana, quien podría haber cometido delitos muy serios, es algo pues que reviste de muchísima gravedad y que, salvo mejor parecer de cualquiera de ustedes, sí justifica plenamente su destitución, al menos a mi criterio. Segunda noticia, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, estuvo bastante lejos de la capital en estos últimos días, concretamente en Iquitos, donde participó en una conferencia en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP. López Aliaga había pedido licencia para participar en actividades proselitistas de su partido, Renovación Popular, en dicha región, lo que
En su caso me parece que no tiene nada de objetable per se, si es que consideramos que es la cabeza de su partido y que el Consejo Municipal le aprobó un pedido de licencia. Y por supuesto siempre y cuando haya financiado él su viaje, porque ahí sí no tendría ninguna, no tendría por qué financiarlo la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero la discusión que se ha generado sobre esto es otra. Un detalle que no pasó desapercibido de la aparición en Iquitos de López Aliaga es que fue presentado como candidato a la elección presidencial del 2026. Mientras él hablaba en la UNAP, había detrás de él un cartel que decía, entre comillas, Rafael López, presidente 2026. Esta mención podría parecerle a algunos algo prematura, considerando que la elección presidencial es todavía en el 2026. Yo no lo veo necesariamente como algo malo, porque creo que es bueno que se sepa con anticipación quiénes están decididos a ser candidatos presidenciales. Pero lo que se discute puntualmente en el caso de López Aliaga es que él ejerce hoy como alcalde de Lima y su mandato como tal termina después de la elección presidencial. Es decir, de estar tentado López Aliaga a postular a la presidencia, tendría que dejar el cargo de alcalde de Lima mucho tiempo antes del final de su periodo. Ciertamente no sería el suyo el primer caso de un político que renuncia prematuramente a un cargo elegido para postular a otro de mayor relevancia. Lo han hecho antes alcaldes distritales, gobernadores regionales, etc. Pero sí hay una discusión válida aquí sobre hasta qué punto es bueno o más bien cuestionable que se dé algo como esto. Los simpatizantes de López Aliaga pensarán que sí, que es bueno que él asuma responsabilidades mayores si tiene la posibilidad de lanzarse a la presidencia y no verán necesariamente como algo malo el que haya asumido la alcaldía de Lima sabiendo que lo que realmente quería era la presidencia y que no iba a terminar pues el periodo como alcalde. Otros, sin embargo, cuestionarán que un alcalde que toma esa decisión de renunciar para ir por la presidencia está dejando colgados o engañando de alguna forma a quienes votaron por él en las elecciones municipales, pensando que se iba a quedar como alcalde hasta el final. Este comportamiento estratégico priva en cierta medida a la ciudad de una persona que sí quiera dedicarse pues hasta el último día de su mandato a mejorar la ciudad. Ahora, todo esto está todavía a nivel de especulación porque el propio López Aliaga ha preferido no negar ni confirmar su interés de postular a la presidencia en el 2026, pero no parece haberle molestado el que le hayan puesto pues este mensaje detrás cuando él hablaba, aunque anteriormente él ha dado declaraciones diciendo que no le interesa la presidencia. Un detalle curioso es que López Aliaga se juntó con un aliado político suyo en Iquitos, Jorge Mera, quien tiene una organización política que se llama Movimiento Esperanza Región Amazónica. ¿Cuáles son las siglas de ese movimiento? Mera, es decir, exactamente igual que su apellido. Un testimonio de muchísimos que hay, por supuesto, de cómo la política se ve como un asunto individual y no colectivo, que intenta, donde se intenta crear partidos alrededor de una persona y no pues como un esfuerzo genuino de crear instituciones que trasciendan al fundador. Tercera noticia del día, Javier Pacheco finalmente presentó su renuncia al cargo de Procurador General del Estado. Se había estado resistiendo a hacerlo, pese a que el Poder Judicial había emitido una sentencia diciendo que debía ser repuesta en ese cargo María Carhuajulca, quien lo ejerció anteriormente, pero fue removida de él de manera irregular, según el Poder Judicial. Ha dicho Pacheco, sin embargo, que él siente que sus derechos laborales han sido afectados y que tiene la vía libre para reclamar, pero dice que no lo va a hacer, no va a pedir una reposición en el cargo porque no quiere, o porque quiere, mejor dicho, entre comillas, cortar ese círculo vicioso y que tampoco va a exigir una reparación económica. Lo que sí hizo es dejar en entredicho que, en su opinión, Carhuajulca no hizo una buena labor en la Procuraduría en su paso anterior por ella, porque, por ejemplo, dice Pacheco que no hacía preguntas al participar en el caso sobre Pedro Castillo. Según declaró Pacheco en RPP, Carhuajulca cuando estuvo en el cargo, entre comillas, no vimos nada relevante. Algunas cosas más que mencionó rápidamente. El congresista Darwin Espinosa se pronunció sobre su expulsión del Partido Acción Popular. Dijo que, abro comillas, ni me sorprendió, ni me preocupa, cierro comillas, y que quienes han estado participando en esta expulsión en contra suya son, entre comillas, tinterillos del acción populista Julio Chávez. Con todo lo que se ha conocido sobre Darwin Espinosa, incluyendo pues cómo había estado malversando fondos para buscar la creación de su propio partido, por supuesto que no sorprende que haya sido expulsado de Acción Popular. Luego veo que en la audiencia de control de la acusación, en el caso del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, la Fiscalía ha ratificado que está pidiendo 34 años de cárcel para el expresidente. Ok, voy a cerrar hoy refiriéndome a unas declaraciones que ha dado el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien ha calificado de, entre comillas, ridículos estos análisis que señalan que el Perú volverá
a tener las tasas de pobreza que tuvimos en el 2019, es decir, antes del efecto negativo de la pandemia y todo lo que vino después. Más o menos en 20 años volveremos a esas tasas si es que continuamos creciendo, o mejor dicho, llegamos a crecer a un ritmo de 3%. Velarde siempre ha sido pues un poco cáustico en sus declaraciones, cosa que muchos ya le conocemos y que lo valoramos así, además por el extraordinariamente competente trabajo que realiza en el BCR. Pero lo que está en el trasfondo aquí de las declaraciones de Velarde sí vale la pena explicarlo. Vean ustedes, el problema principal que tiene hoy la economía peruana, y justo lo conversaba ayer con el destacado economista peruano Roberto Chang, profesor de la Universidad de Rutgers, que estuvo por estos días en Lima, es el bajo crecimiento. Necesitamos abocarnos como país a tomar medidas efectivas para subir esa tasa de crecimiento. Y lo que hacen algunos economistas, con buena voluntad creo yo, para generar convencimiento sobre por qué es importante el crecimiento, es decir lo siguiente. Fíjense, si a un crecimiento de 3% anual cae la pobreza en tanto, entonces vamos a necesitar X años creciendo a 3% anual para volver a tener los niveles de pobreza más bajos que tuvimos antes de la pandemia. Esta es una sobresimplificación, por supuesto, y esto es algo que justamente es lo que está cuestionando Velarde, porque la reducción de la pobreza en el tiempo no es algo que se vea como una función lineal, es decir, no siempre cuesta lo mismo reducir la pobreza en un porcentaje determinado. Dicho de otra manera, mientras más pobreza hay en un país, más sencillo es empezar a reducirla, porque uno empieza por aquello que es más fácil, por las zonas donde es más fácil hacer que las personas superen el umbral de la pobreza. Pero a medida que va mejorando la situación de aquellos que es más fácil sacar de la pobreza, quienes van quedando son las personas que están en situaciones en las que es más difícil ayudarlos a hacer ese tránsito, porque viven en zonas más remotas, porque las brechas sociales que los afectan son mucho más grandes. Uno puede pensar que esta es una discusión técnica que solamente le importa quizá a los economistas, pero sí es importante y todos deberíamos entenderla. Porque el crecimiento económico, si está impulsado, por ejemplo, por la inversión privada, es fundamental para sacar a muchísimas personas de la pobreza, porque esa inversión privada genera puestos de empleo y el trabajo productivo es la mejor herramienta contra la pobreza. Pero la inversión privada por sí sola no va a ser tan efectiva o va a tener capacidades decrecientes de sacar a gente de la pobreza a medida que va llegando uno a estas situaciones mucho más complicadas y vulnerables en zonas remotas donde las brechas son más grandes. Ahí tiene que entrar el Estado con la política social, inclusive haciendo algo de asistencialismo. Por eso cuando hablamos de reducir la pobreza, Estado y sector privado tienen roles fundamentales que son complementarios. Trabajan juntos o deberían trabajar juntos en pos de ese objetivo, aunque por supuesto el responsable de liderar esa lucha es el Estado, porque eso es lo que manda la propia Constitución. Para eso elegimos gobiernos, para que aseguren bienestar a todos los peruanos. Pero fíjense que todo este esfuerzo, aunque descanse en la responsabilidad que tiene el Estado, funciona sobre la base de un motor principal, y ese motor es la inversión privada. Si no hay crecimiento de la inversión privada, no se generan más puestos de trabajo y por tanto el sector privado no cumple su parte de esta cruzada, digamos, de impulsar la reducción de la pobreza vía la creación de empleo. Pero si no hay crecimiento de la inversión privada, tampoco hay crecimiento de la recaudación tributaria. Por tanto, el Estado tampoco puede hacer lo que le toca a él desde la política social porque no va a haber fondos públicos suficientes. Entonces, y esta es la idea más importante que les quiero explicar hoy, no importa si uno está más inclinado a defender el rol del sector privado en la reducción de la pobreza o a defender el rol del sector público en el mismo sentido. Ambos, repito, ambos dependen de que haya más inversión privada. Por eso, algunos, y me incluyo aquí por supuesto, somos tan insistentes en hablar sobre la urgencia que tiene el país de impulsar la inversión privada. Lo dije yo mismo en la exposición que me tocó dar esta semana en el Simposio del Oro. Lo que nos interesa, por supuesto, no es tanto que haya más ganancias para quienes hacen esas inversiones, lo que no tiene nada de malo per se, pero no es el interés principal desde una perspectiva social. Hacemos esto, pedimos que se incremente la inversión privada, esperamos que se incremente la inversión privada porque es el motor insustituible que activa el círculo virtuoso de la reducción de la pobreza y la creación de bienestar en el país. Y eso es algo que debería estar en capacidad de reconocer incluso quien tenga mayor afinidad por el rol que le toca cumplir al Estado en hacer que ese círculo virtuoso funcione como debería funcionar, porque sin inversión privada sencillamente no ocurre esto último. Muy bien, eso es todo por hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mom Group. Que todos estén muy bien, que pasen un buen fin de semana y ya nos reencontramos el lunes. Adiós.